situación, pero queremos que esto pare. Ya, que no deberían entrar allí, o al menos sin orden. Bueno, al parecer que han venido allí y como los días de semana, los lunes y martes, no hay mucha gente. Hay solo el chico del bar y una chica y los otros chicos jugando al futbolín, al billar y todo. Parece que han entrado y empezaron a pedir los papeles, sin ninguno, ni orden ni nada. No tenían orden judicial para poder entrar en el local. Nada de nada. Y lo que intentaba explicarnos una gente, dicen que, bueno, las leyes les permite y tal, le explicaba, bueno, nosotros también más o menos sabemos lo que es la ley, porque el local no es un lugar público, no es un bar ni nada. Es un local más o menos privado. Para nosotros los senegaleses no hacemos nada de ilegal ahí. Ni es un bar, ni tenemos nada. Es solo un local para que los senegaleses pueden ir, para no molestar a ninguno en los bares, para estar con nosotros mirando la tele de nuestro país, los partidos de fútbol, bebiendo el té, nuestra comida y hacer nuestra fiesta. Y es un lugar para hacer conferencias, mesa redonda y todo. Parece que seguramente que han ido antes, han venido por allí, porque hay un chico que ha dicho que esta semana mismo, la semana pasada, lo han interceptado por allí, lo han dicho dónde vas y lo han pedido los papeles. Y el chico le ha dicho, ¿qué os importa dónde voy? Han visto más o menos la gente entrar y salir, y seguramente, y saben que los fines de semana hay mucha gente que no pueden venir ahí, que los días de semana no hay nadie. Sí, parece que soy miembro, sí, hace muchos años. Pero eso, bueno, yo más o menos sabía que un día van a venir aquí, porque es una obsesión, claro. Es la realidad que no paran. Siempre cuando la gente habla, para un momento, pero siguen. Lo hacen en los barrios donde viven los inmigrantes. Y según uno ha dicho que, bueno, era su trabajo, han ido a un bar de marroquí y otro de Pakistán y lo que sea. Pero le ha contestado, ¿por qué no has ido a la Plaza Vieja? Que hay un montón de bares ahí. ¿Por qué no han pedido los papeles ahí? No han identificado ninguno. Pero tú has dicho solo nombres de inmigrantes extranjeros. Bar marroquí, bar senegalés, bar pakistaní. ¿Eso qué significa? No lo entiendo. Si deberías venir en un local privado, tenéis que tener al menos orden si buscáis a alguien o no. Nosotros sabemos que una persona que no tiene la residencia, bueno, es un delito según la ley española. Eso lo sabemos. Pero no se puede entrar en un local así. Y peor, lo están haciendo en las casas de la gente para tocar los timbres, para preguntar si tal persona está ahí o tal, porque esta persona tenía expediente de expulsión, porque lo han llevado muchas veces ahí. Siguen haciéndolo y yo no le entiendo. Entonces la situación es que ayer detuvieron a una chica. Sí, es un chico que está ahí, es el chico que está siempre en el bar para servir a la gente y la chica. Y ahora, ¿cuál es la situación? Han dejado el chico de ayer por la noche, pero la chica no. Dicen que no sé, porque nos dicen que primero que no podía identificarlo y después la gente se han ido a su casa para llevarse los papeles y dicen que no, tenían que presentarlo aquí o hoy al juez y no sé qué. Bueno, es la situación y ahora mismo esperamos que la gente viene para apoyarlo. Pero esto tiene que parar, porque no podemos tener un local que hacemos el esfuerzo de pagar el alquiler de todo. No recibimos ningún dinero de ninguno. Somos socios. Hemos hecho una lista de socios senegaleses que cada uno da algo para que pagamos los gastos. La electricidad, todo, el agua, tenemos teléfono, wifi y todo, pagamos todo. Hombre, hacemos el esfuerzo porque es la comunidad senegalesa como la ha pedido. Nos han dicho que oye, si no tienes un local, no puedes atendernos. Porque si alguien tenía problemas, no sabe dónde va. Todos los miércoles hay asesoramiento de los senegaleses. Un abogado viene para ayudar a los chicos sobre todos los temas.
la familia, tema de papeles, tema de boda, divorcio, de agrupamiento familiar, de todo. Esto antes no lo podíamos hacer. Y tenemos un programa bien fusilado. Cada semana tenemos algo. El fin de semana pasado tenemos un simposio y el sábado que viene vamos a tener otra. Y cada domingo tenemos para los niños un programa, para los niños senegaleses y los niños de aquí, para enseñar la cultura senegalesa y todo, para las mujeres y todo. Hombre, que quieren, que cada una estamos en su casa y que si hay problema nadie se mueve, es lo que quieren, porque al final yo creo que no quieren que nos juntamos, eso es lo que quieren. Y siempre la gente que no tienen papeles, los sin papeles, nos culpan a nosotros que lo tenemos, porque dicen que siempre cuando tienen problemas nadie los entiende. Claro. Creo que al final es eso. No lo sé, yo no lo entiendo. No lo entiendo. Es que mucha gente nos apoya para esta iniciativa. Porque vamos a hacer una cooperativa, vamos a hacer muchas cosas, podría crear empleos, podríamos regularizar mucha gente con esto. Oye, no lo podemos parar, eso es imposible. La asociación existe antes que todos nosotros quienes estamos aquí. Los primeros pioneros de las asociaciones, todos se han ido. Es lo que hay, es la situación lo que hay, pero queremos que esto pare, ya, que no deberían entrar allí, o al menos sin orden, porque no podemos decir a los senegaleses que, oye, es un sitio donde solo los senegaleses que están en regla pueden venir, es una tontería. Y esto si sigue, mucha gente no van a poder ir ahí, porque ya que mucha gente que no tiene papeles ya tienen miedo de salir en algunos barrios. Claro. El chico le ha dicho que ayer mismo lo pararon en el campamento para pedirlos. Y dicen que es parte de sus trabajos. Bueno, ¿y por qué no lo hacen en el centro? Los chicos están ahí vendiendo, aunque está ilegal, pero siempre pasan por ahí, pero nunca piden papeles ahí, porque saben que es un lugar público, todo el mundo está ahí. No lo hacen, pero lo hacen en los callejones. Si te ve, eres negro, te paran. Eres marroquí, te paran. Eres latino, te paran. A mí me lo han hecho en la estación. El tren llega, todo lo que sea extranjero por aquí. Los españoles pasan. No. Creo que si piden los papeles en una operación rutinaria, que le piden a todo el mundo.